Buenos días, buenas noches a quienes se conecten por las redes sociales de la biblioteca para este nuevo encuentro con una escritora, con una ensayista chilena, en este marco y en este proyecto que hemos llamado Extremo Centro, diálogo en torno a la creatividad, la sociedad y los procesos de escritura. Para esta versión contamos con la distinguida presencia de Carolina Benavente Morales. Carolina es historiadora de formación y tiene estudios doctorales en estudios americanos. Ella ha trabajado en diversos temas muy disímiles como culturas del Caribe, relaciones literarias entre Chile y África, el mundo del espectáculo a partir de actrices fundamentales para la escena de los años 40 y 50. Se ha interesado también por la escritura en torno a las artes visuales, la literatura y un ensayismo cultural muy particular, muy personal, que seguramente nos va a poder hablar de cómo lo elabora, cómo lo estructura. Carolina hace aproximadamente 2 años, un poquito más, lanzó su libro Escena Menor, Prácticas Artístico-Culturales en Chile desde el 90 al 2015, un compilado de textos que ella elaboró a partir de una relación muy intensa con la escena artística que ella intentó datar en esos años. Es un ensayismo especial, es un ensayismo que demanda un lugar muy fundamental en lo que respecto a la primera persona, en el yo estuve ahí. Es una suerte de crítica situada que Carolina de manera muy aguda, muy lúcida, da cuenta en este texto publicado por la editorial Corto Propio. Quería iniciar este proceso, Carolina, esta conversación proceso sin duda, en qué es lo que tú llamas escena menor y cómo nace el deseo de escribir, de documentar, de trabajar este corte que haces tú a la escena de esos años 90, ¿no? Gracias, Samuel. Yo no me escucho. ¿Ahí sí? ¿Ahí? Sí. Ahí parece que sí. Gracias por la invitación, también gracias a la Biblioteca Mineduc por acogernos. Gracias también por apreciar el libro, que más que sobre artes es sobre prácticas artístico-culturales. Y eso también define su carácter menor, digamos, porque no, las prácticas que yo relevo aquí no se ajustan digamos, a formatos artísticos reconocidos o consagrados, sino que siempre introducen un desajuste. Por ejemplo, yo no me refiero tanto a la literatura, no escribo de literatura o de música, a pesar de que lo hago en paralelo, sino que más bien me refiero a libros, a poesía, pero que tienen un carácter performativo, artes visuales, pero que se realizan no en galerías, sino que en otros lugares de la ciudad o en espacios distintos. O por ejemplo géneros menores como el cómic, ¿no? La historieta, en fin. Y en realidad quería corregirte porque el libro no fue lanzado hace 2 años atrás, sino que hace 4, pero fue el 2018 y bueno, después ya sabemos todo lo que pasó, entonces claro, como retomarlo después de toda la convulsión. Carolina, en el libro tú hablas sobre, bueno, ya lo mencionabas, sobre fanzines, sobre fiestas, sobre manadas urbanas, sobre recitales de rock, colectivos de arte. ¿Qué te interesó documentar en ese estrato humano que había allí? Pues yo creo que me interesó documentar algo que estaba fuera de lo que yo veía que, digamos, que aparecía en los medios de comunicación, ¿no? En la prensa, en la tele. Yo decía, o incluso entre amistades mías que me decían, no, aquí no pasa nada, ¿no? En Chile. Y yo la verdad es que lo estaba pasando muy bien, porque estaba en esta escena y veía que era una escena muy vital. Y en realidad, claro, son como distintas escenas. De hecho, el proyecto inicial es del año 2008, 2009, por ahí, y originalmente se llamaba Escenas Menores.
luego lo cambié a escena menor. Pero porque de alguna manera todas estas pequeñas escenas se van conectando entre sí, ¿no? También quería decir, lo menor se relaciona con, por ejemplo, formatos reconocidos. Tengo un artículo sobre cine, sobre la película Play, de Alicia Cherson, que uno diría, bueno, se ganó el premio Pedro de Siena, y bueno, es consagrada, reconocida, ¿verdad? Sin embargo, la manera en que filmó la película me parece que introduce una minoría, y es porque filma con amistades, ¿no? Y eso me parece que le da un toque muy, muy particular. Y la verdad es que todo esto, lo que yo voy reseñando aquí tiene que ver con la amistad también, con cómo uno se forja amistades en distintos lugares que tampoco tienen que ver con la universidad, ¿no? O sea, no tiene nada que ver en realidad con lo que yo estudié. Yo estudié Historia y Ciencia Política en la Universidad Católica, pero en realidad mis amistades circulaban por otros lugares. Una primera lectura del libro desde su título podría llevar a que Escena Menor nombra algo que no vale tanto respecto a una escena oficial, que es más fragmentaria, que es más precaria. ¿Qué hay de eso en la ironía que encierra el nombre? A ver, pues de que es más precaria, sí, sin duda, ¿no? Ahora, de que vale menos, no. Y efectivamente hay una ironía, porque yo encuentro que cada una de estas manifestaciones son muy valiosas, ¿no? Son muy valiosas en sí, o digamos, en lo singular, y también en el entramado que van armando. Entonces, yo estaba recordando una entrevista a la ministra de Cultura actual, Julieta Brodsky, una entrevista en La Tercera, donde ella decía, bueno, se le ha dado demasiada importancia a la calidad. Y yo decía, claro, yo coincido con eso, o sea, de alguna manera este libro tiene mucho que ver con ese enunciado, ¿no? En el sentido de que, claro, uno se da cuenta de cómo en ciertas disciplinas, en ciertas áreas, se forman grupos, ¿no? Que son grupos de poder finalmente también, que se citan entre sí, que son amigos, en fin, y que de alguna manera bueno, además que yo, por el lado, digamos, de lo sociológico que tengo también, yo he estudiado la consagración cultural, por eso estudié a estas mujeres del espectáculo, ¿no? En el cruce con el género, entonces yo sé bastante bien cómo opera la consagración cultural, es decir, todo esto de la fama, ¿por qué ocurre? Que muchas veces se dice, bueno, no, esta persona es genial, ¿no? Oye, escribe súper bien, actúa demasiado bien. Bueno, y claro, obviamente, pues sí, hay que reconocerlo. De verdad hay personas que tienen como un talento innato, qué sé yo, y que también han tenido las condiciones para desarrollarlo, ¿no? Bueno, pero justamente voy a eso, a las condiciones. O sea, yo creo que hay mucha gente muy genial en Chile y como en cualquier otro país, ¿no? Por lo demás, pero que en Chile no se dan las condiciones para que estas personas puedan desarrollarse, evolucionar y ser conocidas y, bueno, entregar lo mejor de sí. Entonces, lo de la precariedad que tú mencionas, claro, es la precariedad de la cultura, ¿no? En general no es reconocida en Chile. Tengo la impresión que la franja de tiempo que va el libro, desde los años 90 hasta el 2015 aproximadamente, es una época de mucha consagración muy fuerte de una escena cultural chilena. O sea, hay cobertura de prensa, de artistas, hay fondos bien importantes para proyectos de arte, hay una reafirmación de una escena cultural oficial. Sin embargo, los personajes que deambulan aquí, los objetos que salen descritos acá, no están en las portadas de los diarios, no circulan demasiado en la televisión, no se les cubre, no se les da un valor. ¿Por qué a ti tú consideras que era importante darle cobertura y poner en valor esas producciones? Porque yo creo que el tejido cultural es vital, ¿no? O sea, sin ese tejido cultural, esas otras personas tampoco podrían existir, digamos. Bueno, fuera de que siempre hay trasvasijes, entonces lo que uno encuentra genial de una persona, de repente se da cuenta de que, pero viene como de por aquí, ¿no? O de por allá, o no sé.
o del contacto que tuvo con otros. Entonces, hay una cosa un poco injusta y no significa que uno no quiera que la gente, digamos, artistas, escritores, conocidos lo sean, ¿no? Pero ojalá pero finalmente, claro, hay como una élite ahí, que yo no lo he estudiado mucho, pero creo que sería muy interesante ver también cuáles son las relaciones de esa élite con la élite, digamos, la élite cultural, con la élite política, la élite económica, y obviamente hay relaciones, ¿no? Hay relaciones bien estrechas, creo yo, o sea, a priori, ¿ya? Eso. Cuando ustedes lean el libro, o si lo han leído tal vez, se van a dar cuenta que pareciera a veces la autora que estaba escribiendo, cuando yo lo leí, sentía que estabas casi llegando a los años 80, así con toda esa pasión que había por vivir en la ciudad, los bares, las fiestas, la moda, las tribus urbanas, pero el libro está situado como en los años 90. Entonces, ¿no miraste tal vez la escena de lo que ocurría en esos años con una cierta nostalgia por lo que ocurrió en los 80, con cómo se vivía culturalmente la ciudad? No, para nada. ¿Por qué? Porque, o sea, encuentro que hay una fijación con los años 80 y la dictadura, y francamente no ocurrieron muchas cosas durante la transición, y justamente yo creo que el estallido ha demostrado muchas cosas. O sea, yo creo que realmente el estallido social, político, cultural, en fin, de todo, o sea, o a través del estallido hay muchas cosas que están en este libro que toman sentido, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo tampoco vivía aquí en la dictadura. Yo vine algunas veces, porque yo soy de familia exiliada, viví en Francia primero, en mi infancia, como le digo, y luego en México en mi adolescencia, ¿ya? Entonces yo vine algunas veces de vacaciones, pero no estuve aquí en los 80, y también encuentro que, a ver, aquí iba con lo del estallido, que ahí justamente se cuestionó este periodo de la transición, y que yo creo que es un periodo que no se ha cubierto lo suficiente a nivel cultural, ¿no? Entonces hay muchas cosas que ocurren ahora, o incluso que ocurrieron en 2011, ¿verdad? Que parecían como, bueno, pero esto, ¿de dónde salió? Claro, no estaba en el radar de nadie, porque nadie, entre comillas, miraba lo que pasaba más allá, te digo, de las galerías o de los foros literarios, de los recitales o de las salas de cine, y estaban ocurriendo muchas cosas. Este libro, este proyecto yo lo empecé un poquito antes del 2011 y coincidió con ello. Digamos, o sea, hay muchas cosas que escribo ahí que tienen que ver con eso, o algunas, digamos. Entonces yo estaba en esos años descubriendo lo que pasaba en Chile y en Santiago en particular, viniendo además de estos países, Francia y México, que son reconocidos por darle muchísima importancia a la cultura. Entonces a mí realmente me asombraba, y me sigue asombrando, que en Chile los artistas se mueran de hambre, ¿no? O sea, me comentaba Mauricio, a quien tú conoces, mi pareja, Mauricio Bravo, claro, aquí se muere un artista y no pasa nada, ¿no? Sus obras quedan ahí desperdigadas. En cambio en México, ¿cómo se llama este performer mexicano? ¿Ah? Me estaba acordando de las performances mexicanas. Ajá. Que la he oído mucho nombrar, disculpa que... No Gómez Peña, el artista visual, bueno, en fin. Se murió y al tiro llegaron personas a catalogar su obra, bueno, sin hablar de los coleccionistas, ¿no? Y se armó justamente el catálogo, o sea, digamos, se le dio una importancia que aquí, o sea, nunca ocurre, o sea, es una cosa insólita. El libro entonces sería, perdón, para cerrar, imagínate si pasa eso con los que ya tienen algún grado de notoriedad, o sea, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué le queda al resto? No le queda nada, ¿no? O sea, realmente les queda morirse de hambre, y eso en un sentido bien literal. El libro entonces sería, a tu juicio, también una manera de hacer una cierta ajuste de cuentas con la transición a la democracia, ¿no? Sí, de alguna manera. O sea, es mostrar que, claro, se nos prometieron muchas cosas,
y no pasaba gran cosa tampoco, o sea, yo hablo ahí del sin venir, ¿no? O sea, como la antítesis del porvenir. Se supone que había un porvenir que nunca llegaba, entonces se transformaba en un sin venir, pero que a pesar de eso, ¿no? Por el optimismo de la voluntad, como diría Gramsci, bueno, ahí seguíamos, ¿no? Haciendo, bien, mal, con pocos recursos, también es muy fácil decir desde la comodidad del dinero, de la buena situación que puede haber aquí en Chile o en el extranjero, que no, las cosas se hacen bien y todo, pero no, las cosas a veces no se pueden hacer bien por muchas, por las condiciones mismas en las que se hacen las cosas, ¿no? De precariedad. Y bueno, y eso que yo como mujer, yo no tengo hijos, o sea, que también fue una decisión un poco medio consciente, ¿no? O sea, ¿cómo voy a tener hijos si ni siquiera, si en esto la cosa es tan aleatoria, ¿no? ¿Qué significan prácticos artísticos o culturales para quien no maneja el término? ¿Y cómo se engarzan con lo que el libro contiene contenido? Ok, que no refiere netamente, lo que yo escribo no refiere netamente o únicamente a la obra en sí, sino que también a lo que rodea la obra, ¿no? Un ambiente de época. Un ambiente, o sea, lo que se hace con la obra, o sea, no solo, por ejemplo, aquí al lado, estamos al lado de la Galería Gabriela Mistral, por si acaso. Y bueno, me sorprendió la obra que hay, me agradó, ¿no? Son unas señoritas de Aviñón, unos cuadros, me encontré interesante que una mujer retomara a las señoritas de Aviñón para hacer cuadros gigantes. Bueno, pero la crítica tradicional lo que hace es enfocarse en esa obra, ¿ya? En cambio, en este caso, y decir qué pasa con el cuadro, los colores, la composición, etc., la técnica pictórica. En cambio, en este caso, lo interesante sería decir, bueno, ¿por qué está aquí, no? ¿Por qué está expuesta en esa galería, en el centro de Santiago? ¿Qué pasa cuando uno va pasando afuera? ¿Quién es la persona que pinta también? Todo eso, ¿no? Yo voy a ser como un abogado del diablo a veces, como de preguntar cosas que pueden parecer obvias, pero en ese contexto, ¿cuál sería, por ejemplo, la importancia de una fiesta? ¿Cuál sería la importancia de un boletín, de un pasquín de pocos medios o de pocos números que circula? ¿Cuál sería la importancia cultural de esos objetos que están pululando por un tiempo? Bueno, a ver, una fiesta, es que bueno, cada uno tiene una importancia particular, ¿no? Las acciones, perdón, de un colectivo de arte pequeño. Porque, a ver, por ejemplo, la acción de un colectivo de arte, o sea, yo parto de la base que cualquier cosa que veamos en la ciudad, esto está muy orientado a la ciudad, ¿no? Porque hoy en día, bueno, gran cosa pasa en las redes, o sea, al final también me refiero como a las redes un poco, pero gran cosa pasa en la ciudad, como sea. Todo lo que vemos nos impacta y nos afecta y nos atraviesa. Un simple fanzine, no sé, un sticker pegado aquí afuera, todo, ¿no? O sea, es todo muy semiótico y también todo muy afectivo. Entonces, por ejemplo, amanezco de buenas y si camino por la calle transmito una energía, una vibra distinta, ¿no? A la gente que está alrededor. Y en una fiesta, bueno, ¿para qué hablar, no? Esas dimensiones se entrelazan, ¿no? Lo semiótico, lo afectivo, en fin. Entonces, en una fiesta, bueno, uno ve de repente personajes que también tienen, digamos, una postura, tienen un discurso, van hablando a través de sus cuerpos. Eso es muy importante. Yo hablo de una amiga mía que hace casi 20 años atrás se suicidó, Lajó, ¿no? Bueno, muy conocida por mucha gente, muy querida, pero ella tenía una pena inmensa. Bueno, dentro de esa, pero a pesar de eso era también resistente. Entonces, ¿qué hacía ella? Paseaba por la ciudad, se vestía de negro, con su pelo largo. Bueno, éramos como de la onda medio, no medio enteramente, dark, medio gótica. Entonces era un personaje, ¿no? Que pasaba por la ciudad y que finalmente estaba haciendo un show, o sea, también estaba representando un personaje, pero en la ciudad, ¿ya?
eso. Entonces, ¿Cuál es la fuerza, crees tú, de lo minoritario? De lo que se queda fuera de la historia oficial, de lo que está ahí al borde de ser olvidado. La fuerza. ¿Cuál es la fuerza, Pues por la ejemplo, fuerza yo creo que de la Jo como personaje de época? es el hecho de que lo minoritario, bueno, minoritario por serlo, por decirlo de alguna manera, también es lo que pulula, ¿no? Lo que está ahí, lo que está ahí. Y que con el estallido justamente lo que se manifestó o sea, ir a la Plaza de la Dignidad para mí era como, no sé, estar era como una experiencia surreal, ¿no? Era como ver, como que ahí estaba todo condensado. Era realmente impresionante, porque se veían los personajes, se veían los grafitis, se veía, bueno, todo el mundo se expresaba, ¿no? Era culturalmente súper, súper fuerte, ¿no? Entonces, la fuerza, bueno, y en ese momento, claro, hubo una explosión de aquello, ¿no? Por el mismo hecho de ser dejado de lado, ¿no? Marginado, precarizado, y en fin, por mil motivos distintos. Pero además, pero en el cotidiano eso nos va impactando. Como lo hace un meme hoy en día, no sé. Te quería preguntar por los sucesos que se describen acá, por cómo se cuenta, cómo era una acción de arte del colectivo Conmoción, cómo era un recital de rock, cómo era una fiesta. Tú viviste todos esos dioramas, esos cuadros. ¿Qué importancia le asignas a eso, a haber visto, haber vivido, haber estado allí? ¿Le da un valor? ¿No es tan importante? ¿Es fundamental? ¿Pero importancia en qué sentido? Con la idea del testigo, de ser testigo de... Sí, claro. A ver, ¿por qué? Bueno, también yo escribo mucho aquí en primera persona y está hecho de adrede, porque creo que también hay un posicionamiento ético, ¿no? O sea, no tiene tanto que ver con una espectacularización, aunque en cierto modo sí, bueno, el espectáculo también se puede entender de ciertas maneras, de distintas maneras. Hay una manera fascista, ¿no? Y otra que no lo es necesariamente, pero también es sobre todo una dimensión ética. O sea, éticamente a mí me parece bueno que cualquier persona deambule y se pueda abrir, ¿no? a lo que tenga alrededor, ¿no? Y que en el fondo vaya cruzando las fronteras o sea, que están demarcadas de lo que, o sea, que digamos, socialmente uno también está condicionado o condicionada a ir a ciertos lugares, juntarse con cierta gente. Entonces, para mí ha sido muy importante como romper un poco esas barreras, o bastante en algunos casos. Tú eres de formación historiadora, también tienes estudios de ciencia política. ¿Cómo llegaste con ese manejo de temas macro a temas tan micro y que están relativamente recientes en el tema? Bueno, la verdad es que nunca me he dedicado en sí a la historia ni a la ciencia política, ¿no? Pero claro, obviamente todo eso está ahí. Entonces, para mí se trata de historizar el presente también. O sea, mostrar el valor de estas prácticas, mostrar que tienen algo que va, digamos, que se sostienen sobre un entramado más denso, ¿no? Que es tanto social o sincrónico como histórico, ¿no? Que se da en el tiempo. Entonces, a cada uno darle, por ejemplo, al hablar de la poesía oral, ¿no? De un festival de poesía oral, mostrar su relación con la oralidad realmente y hacer el vínculo con la Cecilia Vicuña, por ejemplo, ¿no? Mostrar esa densidad que, o sea, cada expresión cultural realmente tiene, es una joya para mí. Yo realmente lo veo así. Cuando tú hablas de historizar el presente, ¿cómo se historiza el presente pensando en la batería de textos, referentes, autores que tú manejas? ¿Cómo haces ese trabajo de armar el pan, por así decirlo? De esa forma, bueno, de partida eso ya es una historia, ¿no? Entre el año 90 y el año 2015 tiene límites bien como nítidos, aunque obviamente
uno siempre se escapa. O sea, en esa dimensión primero hay una historización de lo que se estaba viviendo, ¿no? De una cierta evolución cultural, pero también, como lo que te decía recién, que cada propuesta, cada práctica tiene en sí, arrastra una historia más larga, ¿no? Que conecta con ciertos movimientos culturales, artísticos, sociales. Y respecto a los autores con que trabajas, porque el libro también es un ensayo, ¿no? También el libro es ensayismo cultural, donde tú haces gala de conocimientos, de visiones muy agudas sobre la sociedad, sobre la estética. Usas, por ejemplo, a Michel Maffesoli para leer ciertos problemas de la sociedad chilena. Hablas de autores importantes. Sí. ¿Cómo armas esa batería de autores, esa caja de herramientas? La Manía Frase para leer. Claro, la Manía Frase, sí. La sociedad chilena que te tocó registrar en ese tiempo. A ver, bueno, eso es algo bien difícil, por lo que tú señalabas. Bueno, estudié historia, ciencia política, y sin embargo no me dediqué a eso. Y finalmente todo este aprendizaje ha sido bien autodidacta, ¿no? Que paradójicamente ha sido autodidacta, pero también lo he ido adquiriendo a través de la docencia, porque he enseñado todo esto, pero cada vez me he tenido que, digamos, que armar. O sea, cada vez que miro algo, o sea, eso también es algo que puede ser diferente de otras aproximaciones, y es que aquí yo me meto literalmente en todas las disciplinas, prácticamente, ¿no? Entonces, yo no soy una especialista, ¿no? Y eso también explica un poco el carácter menor de este libro, porque obviamente, bueno, a veces no tengo toda la caja de herramientas como para esa especialidad, ¿no? Para esa disciplina, en fin. Fuera de que el hecho de desplazarse de la obra a la práctica en sí ya es algo complejo, ¿no? Complicado. Pero siempre hay libros que ayudan en eso. Entonces, en general, no son textos, bueno, son textos de crónica y de ensayo, digamos, no son de alta especulación ni de un conocimiento tan avanzado, pero en cada caso yo creo que traté de apoyarme en algunos libros, y también hay algunos libros que me acompañaron en general en la aproximación. Traje algunos de ellos. Por ejemplo, libros que me han impactado, son libros, no sé si quieres que te los muestre. Por supuesto. Traje varios. Sí, porque estamos también, en una biblioteca, entonces aprovecho de recordar. no, y la idea también, dice esta conversación, es cómo vas elaborando tus procesos de investigación y cómo se manifiestan en la escritura también. Claro. ¿Qué lees? ¿Qué tienes en el velador? ¿Qué estás revisando? Bueno, yo la verdad es que leo sobre todo ensayo. Leo sobre todo ensayo, más que nada, ¿no? Poesía, en cierta forma, ¿sí? Narrativa yo creo que leo muy poco, pero a veces, claro, lo hago. Leo muy rápido además, también tengo etapas en que no leo, ¿no? Pero hay libros pero tengo una relación muy cercana con la lectura. Desde niña yo siempre leí todo, ¿no? De todo lo que llegaba a mis manos, absolutamente todo. Bueno, pero una también va escogiendo, o digamos, hay algunos textos que a uno le llegan, que a una le llegan más que otros. Entonces, por ejemplo, este libro, La Bruja, de Jules Michelet. Jules Michelet es un historiador francés del siglo XIX, o sea, no es como un historiador, es como el historiador francés, es súper importante. Y aquí él hace la historia de la bruja, y él muestra cómo las brujas tenían toda esta sabiduría de las plantas, en fin, todo lo que tenía que ver con la medicina, y cómo después el ascenso de los doctores de la iglesia y de la ciencia las fue desplazando, ¿no? Entonces, esta yo creo que, de hecho, creo que fue la primera lectura que me impactó, y fue en los 90, que me impactó grandemente. No hay otro libro antes, pero bueno, traje ese. Y por ejemplo, yo a través de Michelet me acerco también a además de Maffesoli, ¿no? Y las tribus urbanas,
porque la Jo era una pequeña bruja, ¿no? Entonces, por ahí lo veo también, y obviamente ahí hay una dimensión de género, de mujer feminista, aunque yo no lo nombro así, pero se relaciona con eso. Luego, este libro, este lo conocí en los años 90, ¿no? Muy importante, se lo comenté a ella también. Este libro se llama Escenarios Liminales, se llama Escenarios Liminales, Teatralidades, Performance y Política, de Liana Diegues Caballero. Ella es mexicana. Este libro no está en ninguna parte, así que, bueno, los míos de Mauricio. Él me lo prestó justo en la época en que fueron las movilizaciones del 2011, y para mí fue también como, entendí comillas todo, ¿no? A través de ella, de las teatralidades. Te fijas que no habla de teatro, habla de teatralidades, que es una cosa distinta, porque es como, claro, son también prácticas teatrales, pero en el espacio público, ¿no? Entonces, eso yo lo recomiendo para entender gran cosa también digamos, de estas escenas. Algún otro, a ver, que se relacione con todo esto. A ver, Arte Andrógino, Estilo versus Moda, de Roberto Echavarren, que es un filósofo y poeta uruguayo muy importante, ¿no? Él tiene una visión queer, ¿no? De género, pero queer. Entonces, este libro es otra joya, ¿no? Creo que fue reeditado hace poco, no me acuerdo, pero también él explica, el estilo versus la moda y cómo eso se relaciona con el género. Entonces, cómo el estilo tiene que ver con algo más ambiguo, ¿no? En definitiva, mientras que la moda es una imposición de consumo y es algo que te hace ser así, o sea, que te va como enmarcando, encuadrando, dictando comportamientos, mientras que a través del estilo tú construyes una diferencia, ¿no? Y escapas entonces del dictado de la moda, bueno, con muchas consecuencias a nivel obviamente político también. Cuando tú decías, conversando, que era más bien, que era de formación autodidacta tu ruta ensayística, ¿eso a tu juicio es una garantía o un riesgo para el ensayismo? Bueno, es un riesgo obviamente, pero que yo he corrido. ¿Riesgo por qué? ¿Porque tus pares te sancionan? Obviamente los pares sancionan, o sea, pares que también hablan mucho de arte, de cultura, arte y política, cultura y política. Te dicen, ¿por qué no estás trabajando ese autor? ¿Por qué no? Pero siempre te están mirando raro, ¿no? Como que a propósito de esto, de lo raro, ¿no? Uno siempre está introduciendo una cosa más, no sé, distinta, que tiene que ver con esta misma experimentación y esta disposición a ver algo que está más allá de lo evidente, y esta finalmente apertura, pues sí hay un riesgo, porque finalmente las aproximaciones, te digo, tampoco son tan acabadas, pero yo estoy muy contenta que esté el libro, por otro lado, o sea, digamos, y ojalá que todo el mundo lo hiciera, o sea, para mí tampoco es que sea como que haya que, mi idea tampoco era hacer un monumento de nada, ¿no? O sea, lo ideal sería que cada cual osara, ¿no? Hacer ese registro. Además que yo veo realmente a mi alrededor hay mucha gente muy, no me gusta la palabra, pero ya la voy a ocupar, muy talentosa, pero que no lo hace, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué gana una cultura cuando se abren nuevos enfoques, cuando se corre el límite de los análisis, cuando hay una audacia analítica para abordar nuevos fenómenos? Pues gana que hay un redimensionamiento, o sea, de pronto las cosas estaban aquí, ¿no? O uno se fijaba como de pronto, por decir, en la punta del iceberg, y luego la mirada se puede ir enfocándose en lo que ocurre en la parte sumergida, ¿no? Y valga el iceberg como comparación también con el famoso iceberg de Sevilla, ¿no? que Chile mandó a la exposición universal y que justamente tiene que ver con una cultura
no sé, como moderno, qué sé yo, cuando en realidad estaban ocurriendo muchas cosas distintas. Sí, tú, parece que veo ahí en el libro que nos traes y te muestra a este Edward Glissant, del que tú eres una muy atenta lectora, ¿no? Y que lo mencionas cada vez que puedes, o sea, siempre tú nombras las orientaciones que te da ese autor, y yo siento que el libro también de alguna manera tiene una visión caribeñística de una escena cultural. ¿Qué significa mirar a Chile desde una óptica caribeña, por si se podría, si me acepta el término? Bueno, aquí muestro a Edward Glissant, un libro de él, en realidad el que me impactó, el primero que leí de él, se llama El discurso antillano, pero traje este porque este está editado por el Fondo Cultura Económica, entonces puede ser más fácil que lo encuentren. Se llama Faulkner, Mississippi, y es sobre Faulkner, ¿no? El escritor norteamericano. Y en este libro es una maravilla porque él hace un viaje por el Mississippi. Yo tengo ganas de hacer el mismo viaje, espero poder hacerlo un día y aprovechar de pasar por ahí, de ver por donde nació Elvis Presley y todo eso, ¿no? Sería maravilloso. Bueno, él hace un recorrido. Una cosa que yo hice una reseña sobre este libro, está en internet, se puede encontrar fácilmente. Me gustó mucho de este libro, que comienza dándole la palabra a su mujer y termina dándole la palabra a su mujer. Eso me encantó. Bueno, pero aparte de eso, tiene que ver con una visión de diversidad. O sea, él habla de lo diverso que se contrapone como a lo uno, ¿no? Lo concreto a lo abstracto, en fin. Él es un pensador, es un, digamos, filósofo, pensador, poeta, escritor, novelista, ensayista, en fin, de Martinica. Se habla mucho de Frantz Fanon, ¿no? Por la lucha anticolonial, de Messier también, por lo mismo y por su poesía, en fin, pero Edward Glissant, yo creo que tiene una sensibilidad muy grande cultural, para dar cuenta de todos los acriollamientos, como le dicen. Él habla de la criollización, de cómo se van mezclando las distintas culturas en el Caribe, porque en el Caribe no solo es la herencia, digamos, europea, indígena, muy disminuida, hay africana, sino que también hay de la India, de China, ¿no? O sea, y además llegaron distintas culturas europeas. Entonces finalmente a mí me interesa esa dimensión como del crisol, porque yo veo que ahí hay una riqueza muy importante. Y también la relación con el pasado y con la esclavitud, que es como decir, bueno, que es algo que como latinoamericanos también nos ocurre, y es, cómo nos relacionamos con este pasado tan doloroso que comienza por el hecho de haber sido conquistados, colonizados, o de por otro lado ser esos mismos conquistadores y colonizadores. O sea, cómo uno vive en esa contradicción, que yo creo que hoy día se da muy fuerte también en Chile, pero lo que pasa es que en Chile esos temas no se hablan y tienen que empezar como a aflorar, ¿no? Entonces, pero bueno, en lo que cabe este libro es principalmente la visión de diversidad la que me orientó, una real valoración de la diversidad, ¿ya? ¿Qué significaría entonces más o menos entender a Chile como un crisol o una época de los 90 que registras acá como una multiplicidad de acriollamientos? A ver, ¿por qué siempre se dice que mi libro es sobre los 90? No, llega hasta el 2015, ¿no? Bueno, los 90 tal vez funcionaría como, claro, una contraposición a los 80. Los 80 es la dictadura y los 90 es la transición. Pero, ¿qué me preguntabas? ¿Por qué crees que funciona esa figura de...? Pues justamente porque, a ver, este escritor dice, es solamente tomando en cuenta a una isla ínfima como Martinica que se va a poder comprender como la complejidad del mundo, ¿no? Y todo lo que ocurre sobre la faz de la Tierra, ¿no? Y en un momento me parece que escribe sobre Micronesia,
en el discurso antillano. Y claro, entonces el reflejo siempre es decir, pero es un polvo en el océano, ¿no? La Micronesia o estas islas del Caribe no importan. ¿A quién le importan? A nadie. No vamos a escribir sobre ellas, las vamos a obviar. Y en este caso ocurre lo mismo. Entonces él dice, no, al contrario, es tomando en cuenta eso que es aparentemente lo más ínfimo que hay, ¿no? que se puede dimensionar realmente todo lo demás. Entonces para mí, yo adhiero, digamos, a ese predicado, ¿no? O sea, ahora, cuando yo leí a Grisón, o sea, no es que me influenció, sí, pero sobre todo lo que ocurrió es que cuando yo lo leí, encontré un pensamiento que era relacional, por cierto, que era muy parecido al mío. O sea, que yo en él encontré mi manera de pensar, digamos, como que ahí estaba la forma en que yo pensaba, mi modo de pensar. Podríamos decir entonces en una lata síntesis que acá los personajes que hay, los cuadros descritos, los ambientes, de alguna manera igual transitan por la gran historia cultural de Chile, ¿no? Sí, no sé si la gran historia, no sé. Pero está la gran historia, pero también están estos pedazos caídos de la historia oficial que también tienen su dignidad y que de alguna manera en los pedazos de eso se puede leer como en un espejo lo que ocurre a nivel de discusiones, ideas, estéticas, etc. Sí, podría ser, aunque yo no jugué tanto con ese contrapunto, pero por ejemplo, está este colectivo Quiltraza, donde que es muy underground, ¿no? Muy subterráneo y en fin, tiene que ver con teatro, fanzine, artes visuales, música, bueno. Y hay un fragmento de Quiltraza que luego llega y se hace conocido en, ¿cómo se llama? En 31 minutos. El Guatón Salinas estuvo en Quiltraza, ¿no? Entonces era como la parte mediática de Quiltraza. ¿Te fijas? Entonces, claro, el Guatón Salinas es como la punta del iceberg de otra cosa, ¿no? Y el problema es que, o sea, yo me pregunto, ¿por qué hay personas que tienen que concentrar? O sea, finalmente tiene que ver mucho con cómo funciona también el capitalismo, ¿no? Y a nivel del espectáculo, estas mujeres del espectáculo también, o sea, hay personas que concentran la atención, ¿ya? Y eso se naturaliza, pero no es natural, ¿no? Entonces, porque la mirada también se desarrolla y uno aprende a mirar de cierta forma. Uno aprende a decir que, por ejemplo, María Félix es la mujer más bella de México, ¿no? Que sí. La Marilyn Monroe, por supuesto, son guapísimas, ¿no? Pero digo, también hay una domesticación de la mirada que hace que se vaya hacia allá, ¿no? Y en el arte ocurre lo mismo, ¿no? Hay ciertas obras que importan, otras que no, en fin. Y eso, digamos, se puede, o sea, sobre todo yo creo que es necesario desnaturalizar eso. O sea, cuestionárselo, bueno, pero ¿por qué yo aprecio esto? ¿Por qué no puedo apreciar otras cosas, ¿no? Carolina, el libro sin duda goza de mucha libertad, ¿no? Tú armaste tu batería de autores, tú escribiste quien quisiste, tú vivenciaste lo que allí está descrito. En medio de ese cuadro que podría ser fantástico, ¿cuáles fueron las dificultades para armar ese libro? ¿Qué dificultades tuviste que sortear? ¿En qué no lo pasaste tan bien armando la publicación? Pues armando la publicación en sí, yo creo que no lo pasé mal. Fue un tema de recorte temporal. No, a ver, la verdad es que no lo pasé tan mal. Después sí. Esta es una publicación que se hizo, bueno, tuve la beca del Fondo del Libro, ¿no? De Creación Literaria, para escribir algunos artículos.
Pero después la verdad es que el libro no tenía mucha difusión, entonces se publicó en cuarto propio, claro. ¿Me decepcionó eso un poco? Pues sí, fue publicado con fondos de la Universidad de Valparaíso, donde yo trabajaba en ese momento. Ahora, no sé qué pasó ahí, no sé si por razones externas al libro o al libro mismo, pero la verdad es que incluso les tuve que ceder mis derechos del libro, de propiedad intelectual, pero no sé, no... La dificultad vino después del libro. Claro, porque no tenía difusión, no sé. Y yo digo, bueno, ya tampoco es que sea como un súper mega libro increíble, pero digo, para lo que se publica también en las universidades, o sea, puede ser un riesgo, perdón, puede ser un riesgo del que hablabas al inicio de trabajar tan independientemente, tan... Yo creo que sí, ¿no? Una hoja de ruta propia. Yo creo que sí, no sé. Incluso me he preguntado, hay un escrito sobre un amigo que falleció, se mató o lo mataron, que también es otra hipótesis que yo no la planteo ahí, pero es una hipótesis. Se llama el texto Nietzsche y la imaginación. Él era un chico suizo, ¿ya? Que conocimos en Europa, y él estaba vinculado con gente en Chile. Bueno, vino a vivir aquí con su familia, en realidad vino su mamá y se murió. Y él era muy especial, ¿no? Se parecía mucho a Kurt Cobain y tenía unas pintas estrafalarias, bueno, en fin. Y la cosa es que yo aquí hablo de su imaginación para hacer los pitos de marihuana. Entonces, bueno, yo me he pasado el rollo de que tal vez, no sé, no les gustaba que yo haya escrito de eso. Y bueno, no sé, yo creo que la imaginación, claro, está coartada en Chile. Entonces, a mí realmente me sorprendía la capacidad que tenía él de hacer eso. Bueno, que además se reflejaba, no solo tenía que ver con eso, ¿no? Además él estudiaba arte. Bueno, vamos entonces a escuchar fragmentos de algunas crónicas que Carolina tiene consignadas en su libro. Yo lo recomiendo absolutamente, es un libro para quien quiera conocer lo que ocurría culturalmente en un pedazo de la ciudad entre los años 90 y 2015, por ahí aproximadamente. Se difuminan un poco también la frontera entre los 90 y los 2000, porque es una época compleja para Chile, ¿no? Es una época de tensiones, todavía existía el fantasma del autoritarismo que la democracia chilena nunca despejó del todo, sumado a un Chile muy tensionado por los conflictos sociales, por los problemas de clase. O sea, también hay una escena más poderosa que está arriba, pero está esta escena también que como zona abisal deambula por un Santiago cada vez más neoliberalizado, donde las cosas ya no comienzan a ser tan gratis, sino que vivir la vida, vivir la ciudad letrada ya tiene otro precio. Así que sería bueno que nuestro público conociera algunos fragmentos de crónicas que tuvieran leer de escena menor. El libro también, Carolina lo tiene acá por si alguien se interesa, y lo dejamos aquí en la biblioteca para que lo conozca el público. Les quiero dar las gracias por haber venido y muchas gracias. Mira, hay un textito que me gusta a propósito de las redes y todo eso. Se llama Literatura Digital, Personajes Ficcionales en Facebook. Me gusta porque lo mandé a una revista literaria, o lo publiqué, y ahí el editor dijo, bueno, esto es sobre estas prácticas en Facebook y sobre ocio, ¿no? Pero te fijas tú, o sea, como que enseguida lo tiró al ocio, claro, porque el editor es un escritor que publica novelas, en fin. Entonces obviamente miró a huevo, ¿no?, estas prácticas literarias en Facebook, que para mí eran muy valiosas y que de hecho hoy día se demuestra también que son muy importantes, porque finalmente van conformando opinión. Y bueno, y aquí no tiene que ver solo con la opinión, sino que con la ficción. Entonces es muy interesante. A ver, página 289. Me gusta mucho ese texto. Aquí, a ver. En el caso de la Barbie pobre, la subversión es evidente, ya que con sus pecas, sus ojos turbios y su dentadura incompleta,
se presenta como una antítesis poblacional de la refinada muñeca rubia original. Sus hijos se llaman Shania, Steffi y Jason. Se les llueve el loft y vende sopaipillas en la calle, entre otros atributos. Ella se presenta a sí misma del siguiente modo: la típica historia de la niñita bien que por esas casualidades de la vida cayó en un liceo municipal donde conocí a mis compañeras flaites y empecé a fumar pito e ir a fiestas en la periferia donde me curaba constantemente. Ya en segundo medio tuve a mi tercer hijo, cada uno de ellos de distinto padre y desconocido, ya que no estaba lucida en el momento en el que me lo hicieron. Mis padres me echaron de la casa, tuve que pedir ayuda al Cernam para poder tener a mis hijos bajo techo en un centro de acogida, mientras que por las noches salía a trabajar por los cafés y calles. Luego me refiero a otro. En el caso de Dios y Satanás, la subversión se relaciona con encarnar personajes que en principio son sagrados y como tales poderosos, peligrosos e intocables. Existen numerosas páginas dedicadas a Dios, notablemente Dios es bueno, con 11.039.218 seguidores, pero en ellas el administrador cumple más bien con una labor pastoral. En los casos que nos interesan, se produce una subversión mediante una mundanización de los referentes, que notablemente incluye siempre comentarios sobre la contingencia política. EGQMEBA, por ejemplo, son las iniciales de El gato que mueve el brazo así, el manequineco creo que se llama. EGQMEBA, por ejemplo, no solo alude al patrocinio del desodorante gatuno Gaxona el 7 de mayo de 2009, sino que además propone: este 24 de marzo saquemos nuestra foto del perfil para no olvidar a los miles de argentinos desaparecidos durante la última dictadura. Yo muevo el brazo así y así para que no pase nunca más, el 22 de marzo de 2010. Además, tanto la Barbie pobre como Dios y Satanás son comentaristas de los procesos políticos de sus respectivos países, incluso asiduamente en estos dos últimos casos. Entonces, que yo me refiero a, me di cuenta que existían estos personajes ficcionales que solamente podían existir en Facebook, que implica una interacción, muchas fotos, obviamente trucadas, ¿no? Y que son personajes muy, muy simpáticos, y claro, detrás de ellos hay escritores, ¿no? Entonces está el gato que mueve el brazo así, la Barbie pobre, y está Dios, están Dios y Satanás. Este último es mexicano, el gato es argentino y la Barbie pobre es chilena. Viste, terminé hablando de algo que no tiene que ver con la calle, pero que tiene que ver con, sí, con la cultura, ¿no? Las redes. No sé si habrá alguna pregunta de nuestro público que quiera hacerse la Carolina. Y bueno, el libro se puede encontrar en... ¿Dónde se puede encontrar? Acá, Pues, ya lo mencionamos. Desde Cuarto Propio, yo creo que, no sé si está, hace poco está en una librería, pero no recuerdo cuál. Yo creo que se encuentra en Busca Libre o... ¿Cuál es tu próximo proyecto de escritura? algo nada que ver. Estoy trabajando sobre editorialidad en revistas académicas de artes visuales. Y en este momento ya pasé por la teoría, estoy sumergida en un mar de números, de planillas Excel y todo eso. Está en la antípoda de la escena nueva. No sé si tanto las antípodas, pero sí, sí, puede ser. Bueno, gracias Carolina por habernos acompañado esta tarde. Gracias a ustedes, queridos comensales y parroquianos de la lectura, por habernos acompañado. Gracias Claudia y el equipo de la biblioteca. Y nos vemos próximos jueves en vivo y en diferido por las redes sociales para seguir buscando el extremo centro de la escritura y de nuestros escritores. Gracias. Muchas gracias por la invitación, por la acogida y por la asistencia. Gracias. Lo ideal hubiese sido leer un poco el libro antes de venir, yo hubiera tenido más. Todos hubiésemos tenido a lo mejor más mayor opinión. Bueno, pero también así se da a conocer. Sí, pues sí se da a conocer. Va a estar acá en el libro, sí. Sí, dejamos acá para que lo conozcan. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Disculpa, yo tengo es que no sabía si preguntar porque como que se sale un poco del tema.
Pregunta nomás, voy a dejar de grabar. Es relativo a, en tu opinión, qué tesoros o qué, cómo se podría entretejer la cultura rural con esta urbana, que yo creo que ambas tienen mucho por entregar y nutrirnos. Entonces, voy más que nada como por eso, por esta cultura rural que yo creo que quizás es la más precarizada de ¿Cómo se todo. podría proteger? ¿Cómo podrían entretejerse? O sea, tú hablas como del tejido cultural, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quizás se podría incluir esta cultura rural en este tejido urbano? Es que, sí, a ver, bueno, desde luego que sí se puede hacer, ¿no? Ahora, yo vivo en la ciudad, entonces yo creo que si tú lo quieres hacer, por ejemplo, sería maravilloso. Yo creo que, claro, estaba pensando ahora como que no se me viene a la mente ninguna de estas prácticas que involucren lo rural, la verdad. Creo Pero por que ejemplo, perdón, no lo recuerdo bien. hay hoy día mucha expresión de poesía en décima. Hay gente que está Sí. trabajando eso. ¿Qué consejo le darías tú si Bueno, pudieras justamente, para proteger esas expresiones? A ver, a mí un tema que me interesó mucho es el de la Liga Popular, ¿no? Y que justamente tiene que ver con el paso de esta poesía, o sea, con un cambio de sociedad también. Y lo que pasa es que hoy en día también Chile es de los países más urbanizados del mundo, ¿no? Pero claro, siempre se pueden encontrar expresiones en el campo. Sería muy interesante. Ahora, yo la verdad es que, me sospecho que en los próximos años voy a estar más cerca del campo, pero la verdad es que hasta ahora mis vivencias son más bien urbanas. Y yo creo que si a ti te interesa eso, es cosa de detectarlo. O sea, yo me refiero sobre todo a Santiago en este libro y me refiero a, ¿cómo se llama? Valdivia y Valparaíso, ¿no? En segundo lugar. Pero es muy poco, ¿no? O sea, me habría gustado conocer mucho más, recorrer. Y claro, por ejemplo, sobre todo en Valdivia, en Valparaíso también en cierto grado, me di cuenta que hay una relación, por ejemplo, con la naturaleza muy diferente, ¿no? Los alumnos allá, los estudiantes de artes visuales, claro, valoraban mucho como la ecología y efectivamente hay un sentir distinto. También yo ahora aquí con un artículo sobre un dibujante que se llama Clampton y que yo estando en Valdivia comprendí un poco mejor su estética, ¿no? Una estética que tiene que ver con flores, ¿no? Y de hecho lo llamé el pensar vegetal. El artículo se llamaba así originalmente, no me acuerdo cómo se llamaba. Y ahí, estando en Valdivia, o sea, en contacto con la naturaleza, me di cuenta de algo importante en su propuesta, que era esta conexión con las flores, ¿no? Y con los tallos, y ahí habló de los flujos, y que al parecer conecta también. Estuve con una prima suya el otro día que me mencionaba que ellos iban mucho a la casa de la abuelita de ellos y que era un jardín, ¿no? Y que estaba en el campo. Entonces, viste, por ahí se pueden hacer conexiones. Yo creo que también hay una cosmovisión distinta de la gente que vive en la ruralidad, ¿no? Pero claro, hay que considerar que la ruralidad hoy en día también es una ruralidad conectada, ¿no? O sea, no es, tampoco hay que idealizar en el sentido de que es la pura naturaleza, ¿no? Es una cosa híbrida, ¿no? Finalmente también todo esto tiene que ver con lo híbrido, con un momento de grandes cambios, de una modernización acelerada y descompensada también. Pero creo que finalmente, te digo, si a ti te interesa, si tú estás en contacto con esas evidencias, o sea, yo realmente creo que todo el mundo debería tomar la pluma y escribir, ¿no? Y También hay que ir por pequeñas cosas que parezcan. Por pequeño que parezca, Hay que salvarlo del olvido.
una está la dimensión de crónica, que tiene que ver, claro, con este rescate, y otra que finalmente uno se expresa también y va generando también una relación con el lector,